Suma teológica. Parte IA. Cuestión 47. Sobre la diversificación de las cosas en general. Después de haber tratado lo referente a la producción de las cosas en lo que se refiere a su ser, ahora hay que analizar lo referente a su diversificación. Y dicho esto, se dice que ahora que hay un estudio que abarca, primero, la diversificación de las cosas en general, y segundo, la diversificación entre el bien y el mal, y tercero, la diversificación entre las criaturas espirituales y las corporales. La cuestión referente a la diversificación de las cosas en general plantea y exige la respuesta a tres problemas. 1. La multitud o diversificación de las cosas. 2. La desigualdad de las cosas. Y 3. La unidad del mundo. Artículo 1. La multitud y diversificación de las cosas proviene o no proviene de Dios. Objeciones. Por las que parece que la multitud o diversificación de las cosas no proviene de Dios. 1. Lo uno siempre produce uno, pero Dios es uno en grado sumo, tal como se demostró anteriormente, Q11A4. Por lo tanto, no produce más que un efecto. 2. Lo imitado se parece a su ejemplar, pero Dios es la causa ejemplar de su efecto, tal como se dijo anteriormente, Q44A3. Por lo tanto, como quiera que Dios es uno, su efecto será solo uno y no distinto. Lo que se ordena al fin es proporcionado al fin, pero el fin de la criatura es uno, y esto es la bondad divina, como se demostró anteriormente, Q44A4. Por lo tanto, el efecto de Dios no es más que uno. Y contra esto está lo que se dice en el Génesis 1, versículos del 4 al 7. Dios distinguió la luz de las tinieblas y dividió las aguas de las aguas. Por lo tanto, la distinción y la diversificación de las cosas proviene de Dios. Respondo. La causa de la diversificación de las cosas, algunas la determinaron de forma múltiple, pues algunos la atribuyeron a la materia bien aislada, bien en unión con el agente. Demócrito y todos los antiguos naturalistas la atribuyeron a la materia, no admitiendo más causa que la material. La diversificación de las cosas era debida al azar, según el movimiento de la materia. Anaxágoras la atribuyó a la materia, juntamente con el agente, e introdujo el entendimiento como agente de la diversificación, separando lo que estaba unido con la materia. Pero esto no es sostenible por dos motivos. 1. Primero, porque como se ha demostrado anteriormente, Q44A2, la misma materia ha sido creada por Dios y por lo tanto es necesario que la diversificación que se da a partir de la materia se reduzca a una causa superior. 2. Segundo, porque la materia tiene su razón de ser en la forma, no al revés. Así la diversificación de las cosas es debida a las formas propias. Por lo tanto, la diversificación en las cosas no se da por la materia, sino más bien al contrario. En la materia creada está la deformidad, para que pudiera ser adaptada a las diversas formas. Otros, en cambio, atribuyeron la diversificación de las cosas como agentes a secundarios. Así, Avicena, el cual dijo que Dios, conociéndose, produce la inteligencia primera, en la cual, por no ser su propio ser necesariamente, entra así en la composición de la potencia y el acto, como quedará claro así más adelante. Así Q50 A2 A3. Así pues, la primera inteligencia, en cuanto a que conoce la causa primera, produce la inteligencia segunda, y en cuanto a que se conoce estando en potencia, produjo el cuerpo del cielo al que mueve, y en cuanto a que se conoce estando en acto, produjo el alma del cielo. Pero esto no es sostenible por dos motivos. 1. Primero, porque como quedó demostrado anteriormente, Q15A5, crear solo le corresponde a Dios. Por lo tanto, aquellas cosas que no pueden existir más que por creación, no pueden ser producidas más que por Dios. Estas cosas son todas aquellas que no están sometidas a generación y corrupción. 2. Segundo, porque según esta opinión, la totalidad de las cosas no provendría de la intención del primer agente, sino de la convergencia de muchas causas o agentes. Esto es lo que decimos que proviene por casualidad. Y así pues la perfección del universo, que consiste en la diversidad de las cosas, se debería a la casualidad, y esto es imposible. Por lo tanto, hay que decir, la diversificación y la multitud de las cosas
proviene de la intención del primer agente, que es Dios, pues produjo las cosas en su ser por su bondad, que comunicó a las criaturas, y para representarla en ellas. Y como quiera que esta bondad no podía ser representada correctamente por una sola criatura, entonces produjo muchas y diversas, a fin de que lo que faltaba a cada una para representar la bondad divina le fuera suplido por las otras. Pues la bondad que en Dios se da de forma total y uniforme, en las criaturas se da de forma múltiple y dividida. Por lo tanto, el que más perfectamente participa de la bondad divina y la representa es todo el universo, más que cualquier otra criatura. Y porque la causa de la diversificación de las cosas se debe a la sabiduría divina. Moisés dice que las cosas han sido hechas distintas en la palabra de Dios, que es la concepción de la sabiduría. Esto es lo que se dice en el Génesis 1, versículos 3 y 4. Y dijo Dios, hágase la luz, y separó la luz de las tinieblas. A las objeciones. 1. El agente natural obra por la misma forma por la que existe, y que no es más que una sola. Por eso no produce más que un efecto, pero el agente voluntario, como es Dios, tal como se demostró anteriormente, Q19a4, obra por una forma concebida. Así pues, como quiera que conocer muchas cosas no contradice la unidad y la simplicidad de Dios, tal como dijimos anteriormente, Q15a2. Dios, aun cuando sea uno, puede hacer muchas cosas. 2. Aquella objeción sería variable si se tratara de algo imitado que representara perfectamente al ejemplar. De ser así, lo imitado no podría multiplicarse más que materialmente. Por eso la imagen increada, que es perfecta, solo es una. Pero ninguna criatura representa perfectamente el prototipo, que es la esencia divina, y de este modo puede ser representada por muchos. Sin embargo, y en cuanto a que las ideas son llamadas ejemplares a la pluralidad de las cosas, le corresponde así en la mente divina una pluralidad de ideas. 3. En las ciencias especulativas, el medio de demostración que prueba perfectamente la conclusión es uno solo, pero los medios probables son muchos, igualmente en las ciencias operativas, cuando aquello que se ordena a un fin se adecúa perfectamente porque no necesita otro, pero la criatura no está relacionada de esta forma con su fin, que es Dios. Por lo tanto fue necesario multiplicar las criaturas. Artículo 2. La desigualdad de las cosas. ¿Se debe o no se debe a Dios? Objeciones. Por las que parece que la desigualdad de las cosas no se deben a Dios. 1. A lo óptimo hay que atribuirle cosas óptimas, pero entre las cosas óptimas una no es mayor que otra. Hay por lo tanto a Dios, que es óptimo, le corresponde hacer todas las cosas igual. 2. Como se dice en V. Metaphys, la igualdad es efecto de la unidad, pero Dios es uno, por lo tanto hizo todas las cosas iguales. 3. Es de justicia distribuir desigualmente entre seres desiguales, pero Dios es justo en todas sus obras. Por lo tanto, como quiera que en su operación por la que comunica el ser a las cosas no se presupone ninguna desigualdad, parece que hizo todas las cosas iguales. Y contra esto está lo que se dice en Eclesiastes 3, versículos 7 y 8. ¿Por qué un día sigue a otro, siendo distinto, mientras que la luz y el año tras año se debe al sol? Su diferencia se debe a la ciencia del Señor. Eclesiastes 33, versículos 7 y 8. Como pueden notar, estimados escuchantes, hay ciertas cosas que no están bien escritas. Y para los que no sepan, cuando yo digo Q y cierto número, A y cierto número, y D y cierto número, la suma teológica se refiere a los diferentes posicionamientos de los diferentes razonamientos de Santo Tomás de Aquino, para que uno pueda ir y venir de acuerdo a esos artículos. Y esta aclaración la hago para que se sepa que toda la voz de la Suma Teológica es mía y que soy un lector real, no una voz electrónica. Así que ahora voy a continuar con la lectura. Bien, pues como iba diciendo, respondo. Orígenes, queriendo rechazar la opinión de aquellos que atribuían la distinción de las cosas a partir de la contrariedad de los principios del bien y del mal,
sostuvo que todas las cosas habían sido creadas por Dios iguales en el principio, pues dijo que Dios primero creó las criaturas racionales solamente y las hizo todas iguales. En dichas cosas surgió la desigualdad por el libre albedrío, pues unas se orientaron hacia Dios de forma más o menos perfecta, mientras que otras se alejaron de Él también más o menos. Así pues, aquellas criaturas que por su libre albedrío se orientaron a Dios fueron promovidas a los diversos órdenes de los ángeles según la diversidad de los méritos, pero aquellos que se alejaron de Dios fueron condenados a vivir en diversos cuerpos según la diversidad del pecado, y dijo que esta es la causa de la creación y de la diversidad de los cuerpos. Pero según esto, la totalidad de las criaturas corporales no se debería a la bondad de Dios, que se comunica así a las criaturas, sino que sería el castigo del pecado, y esto va contra lo que dice el Génesis 1:31. Y vio Dios que todo lo que había hecho y era bueno. Y como dice Agustín en el 11º de Sif Day, ¿quién puede decir torpemente que este sol que nosotros vemos y que en este mundo es único, y esto no se deba a la armonía de la belleza o la conservación de las cosas corporales que Dios como creador quiso poner, sino que más bien se debe a que un alma había pecado? Porque de ser así, si 100 almas hubieran pecado, en este mundo habría 100 soles. Y de este modo hay que decir, así como la sabiduría de Dios es la causa de la diversificación de las cosas, también lo es de su desigualdad, y esto se demuestra de la siguiente manera. Hay una doble diversificación en las cosas. Una, formal, que es la que se da en aquellas cosas que se diferencian en la especie. 2, otra, material, que se da en aquellas cosas que se diferencian solamente en el número. Como quiera que la materia se debe a la forma, la diversificación material se debe a la formal. De allí que nosotros podamos observar que en las cosas incorruptibles no hay más que un individuo de una especie, porque la especie se conserva de modo suficiente en uno solo. No obstante, en los seres sometidos a generación y deduces, corrupción, así hay muchos individuos. Es de una especie, así para conservar la especie. Y de lo cual también podemos deducir que principalmente hay una diversificación formal, más que material. La diversificación formal requiere siempre desigualdad porque, como se dice en el 8º de Metafis, las formas de las cosas son como los números, en los cuales las especies varían según el aumento o disminución de la unidad. Por eso en las cosas naturales parece que las especies están ordenadas escalonadamente. Así los compuestos son más perfectos que sus elementos, y las plantas más que los minerales, y los animales más que las plantas, y los hombres más que los otros animales. Así en cada uno de ellos se encuentra una especie más perfecta que la de los otros, y por lo tanto, así como la sabiduría divina es causa de la diversificación de las cosas por la perfección del universo, así también es causa de la desigualdad, pues el universo no sería perfecto si en las cosas no hubiera más que un grado de bondad. A las objeciones. 1. A un agente óptimo le corresponde producir todo su efecto de forma óptima, sin embargo, no en el sentido de que cada una de las partes del todo que hace sea absolutamente óptima, sino que es óptima en cuanto a que proporcionada al todo. Ejemplo, si toda la perfección del animal estuviera en el ojo, que es una parte, se anularía la bondad que tiene todo el animal. Así pues, Dios hizo todo el universo óptimo, atendiendo al modo de ser de cada una de las criaturas, pero no a cada una en particular, sino en cuanto a una que es mejor que otra. Así de cada una de las criaturas se dice en Génesis 1, versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, y lo mismo se dice de las demás cosas. Pero de todas en conjunto se dice en el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, y era bueno. 2. Lo primero que surge de la unidad es la igualdad, después la multiplicidad, y así del Padre a quien se le apropia la unidad, tal como dice Agustín, procede el Hijo, a quien se le apropia la igualdad. Después la criatura, a la que le corresponde la desigualdad. Sin embargo, también las criaturas participan de cierta igualdad, y esto es la igualdad de proporción. 3. Aquel argumento es el que movió a Orígenes, pero no es viable más que en la retribución de los premios.
pues la desigualdad de premios se deberá a la desigualdad de méritos. Pero en la constitución de las cosas no hay desigualdad de las partes provocada por una desigualdad previa, tanto de los méritos como de la disposición de la materia, sino que es debida a la perfección del todo. Esto es observable en las obras artísticas. Ejemplo, el techo no es distinto de los fundamentos, porque este techo de materia distinta. Así, sino más bien porque la perfección de la casa se debe a las diversas partes para las cuales el arquitecto necesita un material diverso. Incluso el arquitecto lo haría, si fuera posible. Artículo 3. ¿Hay o no hay un solo mundo? Lat. Objeciones. Por las que parece que no hay un solo mundo, sino muchos. 1. Como dice Agustín en el libro Octogintia Trium Quest. No es correcto decir que Dios creó las cosas sin un motivo, pues por lo mismo que creó un solo mundo, pudo crear muchos, pues su poder no está limitado para hacer un solo mundo, sino que es infinito su poder, como quedó demostrado anteriormente, Q25 A2. Por lo tanto, Dios hizo muchos mundos. 2. La naturaleza hace siempre lo que es mejor, con mucha más razón lo hace Dios, pero hubiera sido mejor la existencia de muchos mundos a la de uno solo, porque muchas cosas buenas son mejores que pocas buenas. Por lo tanto, Dios hizo muchos mundos. 3. Todo lo que tiene forma en la materia puede multiplicarse según el número permaneciendo en la misma especie, porque la multiplicación numérica se hace a partir de la materia. Pero el mundo tiene forma en la materia, pues así como cuando digo hombre, yo indico la forma, cuando digo que este hombre, indico la forma en la materia, y así también cuando digo mundo, se indica la forma. Cuando se dice este mundo, se indica la forma en la materia, y por lo tanto, nada impide que haya muchos mundos. Y contra esto está lo que se dice en Juan 1, versículo 10, el mundo ha sido hecho por él. Ahí, mundo está en singular, indicando la existencia de un solo mundo. Respondo. La armonía existente en las cosas creadas por Dios manifiesta la unidad del mundo, pues se dice que en este mundo hay unidad y armonía en cuanto a que unas cosas están ordenadas a otras. Todas las cosas que provienen de Dios están ordenadas entre sí y también al mismo Dios, como se dijo anteriormente. Q11 A3 y Q21 A1 A3. Y por lo tanto es necesario que todas las cosas converjan hacia un solo mundo. El hecho de que algunos sostuvieran la existencia de muchos mundos se debe a que se establecieron en el hecho de que la causa del mundo se debía a una sabiduría que todo lo ordenaba, sino más bien a la casualidad. Eso es el caso de Demócrito. Él dijo que este mundo y otros muchos han sido hechos a partir de la concurrencia de los átomos. A las objeciones. 1. Esta es la razón por la cual el mundo es uno, porque todas las cosas se deben armonizar en un solo orden y orientarse a un mismo fin, por lo cual Aristóteles, en el 12º de Metafis, partiendo así de la armonía que se da en las cosas, llegó a la conclusión de la unidad del Dios que las gobierna. Y Platón, a partir de la unidad ejemplar, prueba la unidad del mundo como algo imitado. 2. Ninguna gente busca la pluralidad material como un fin, porque la multitud material no tiene un final concreto, sino que en cuanto a tal tiende hacia lo indefinido, y lo indefinido contradice el mismo concepto de fin. Cuando se dice que la existencia de muchos mundos es mejor que la existencia de uno solo, se está haciendo referencia a la multitud material, pero esto que se considera como lo mejor no está en la intención de Dios, porque por lo mismo que se dice que podía haber hecho 2 mundos, sería mejor que se dijera que podía haber hecho 3, y así indefinidamente. 3. El mundo está constituido por toda su materia, pues no es posible que haya otra tierra más que esta por cualquier otra tierra, en donde quiera que estuviera, y por naturaleza sería también atraída hacia ese centro. Lo mismo se puede decir de todos los otros cuerpos que son partes del mundo.